Continuamos con la jornada y me es grato presentar a nuestro próximo invitado, Mauro Guillén. Mauro es director del Joseph Loder Institute en la Universidad de Pensilvania, que es un programa de investigación y docencia que combina la administración de empresas y las relaciones internacionales. Es catedrático de Dirección Internacional de Empresas en Wharton School, University of Pennsylvania, y catedrático de Sociología también en esa misma universidad. Mauro, además, es vicepresidente del Grupo de Estudio sobre Multinacionales Emergentes en el Foro Económico Mundial. Su amplia y reconocida investigación a nivel global se centra en los efectos de la globalización sobre la empresa y la sociedad en su conjunto y con el proceso de internacionalización de la empresa. En estos momentos se encuentra realizando dos proyectos de investigación, el primero sobre la internacionalización de la empresa española y el otro sobre mecanismos empíricos de difusión sobre innovación en la economía global. También investiga temas relacionados con la empresa familiar y el liderazgo internacional. Por favor, Mauro, sube que te cedo la palabra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Iván, por tu amable introducción. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por organizar este evento, invitarme, y a Telefónica, por supuesto, por prestarnos sus magníficas instalaciones. Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. Y tengo aproximadamente 45 minutos para básicamente comunicar algo que creo que es muy importante. Como decía Iván, llevo aproximadamente 20 años tratando de entender hacia dónde va el mundo y cuáles son las consecuencias para la empresa y para los distintos países, y he determinado que en el año 2030 el mundo se va a terminar, se va a acabar. Y este es exactamente el principal mensaje que quería transmitiros hoy. Y por supuesto, pues bueno, dependiendo un poco de la fase del ciclo de vida donde nos encontremos cada uno, pues podemos hacer distintos tipos de planes. Evidentemente estoy realizando esa afirmación de manera metafórica, ¿no? Lo que quiero decir es que el mundo tal y como lo hemos experimentado, lo hemos vivido hasta ahora, yo creo que se acerca a su fin, ¿no? Y que se están produciendo una serie de procesos de cambio económico, financiero, político y social, geopolítico también, que van a alterar pues muchísimas cosas que dábamos por hechas, muchísimos supuestos que podíamos asumir eran ciertos. Me imagino que puedo asumir que todos los que estamos en esta sala nacimos en el siglo XX, ¿verdad? No hay nadie que naciera en el siglo XIX, ni tampoco en el siglo XXI, ¿verdad? Y yo creo que uno de los mensajes más importantes que me gustaría transmitir es que nosotros, los ciudadanos, pero también los que tomamos decisiones, los inversores, las empresas, etcétera, tenemos que cambiar una serie, o por lo menos revisitar, reconsiderar una serie de supuestos que nos contaron en la escuela o nos contaron cuando hicimos la carrera o cuando hicimos un posgrado sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía global, etcétera, porque están cambiando muchas de estas cosas. Dentro de 15 años, como mucho, los mayores mercados de consumo en el mundo van a ser India y China. En estos momentos son todavía la Unión Europea y Estados Unidos, que suponen más de la mitad de los mercados de consumo en el mundo. Pero las proyecciones que os voy a enseñar dentro de unos minutos indican que India y China combinadamente van a ser más de la mitad del mercado de consumo global en términos de valor para el año 2030. África va a ser el segundo continente en el mundo en población. Eso también va a ser un cambio muy importante. El Océano Índico va a ser, o los países en el Océano Índico van a ser o representar la mayor región económica mundial en términos de Producto Interior Bruto, de actividad económica. Es decir, que se ha hablado mucho de este desplazamiento del centro de gravedad del Atlántico al Pacífico, pero hay otro que se está produciendo ahora y que nos va a llevar a que el Océano Índico vaya a ser la ribera del Océano Índico la más importante en el mundo. Y el Océano Ártico, con el cambio climático, podría convertirse seguramente en la cuarta en términos de actividad económica. Estamos caminando muy rápidamente, también aquí en Chile, hacia una sociedad en la cual hay más abuelos que nietos. Y nunca hemos estado en esa situación antes. En los últimos 200 o 300 años yo no conozco ningún país que le haya ido bien económicamente en una fase de envejecimiento acelerado de la población. O sea que hay una serie de retos ahí a los cuales nunca nos hemos enfrentado, pero que ahora en los próximos 10-15 años nos vamos a tener que enfrentar.
Antes Claudio se refería al crecimiento de las ciudades. Bueno, pues vamos a tener dentro de 10 años 35 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes. Hace 30 años solamente había 2, Nueva York y Tokio. Vamos a tener 35 con más de 10 y vamos a tener más de 60 o 70 con más de 5 millones de habitantes. Y es posible, me gustaría al final de mi intervención, antes del turno de preguntas y respuestas, hablar un poco sobre el desorden financiero internacional en la arquitectura financiera global. Seguramente la moneda china va a jugar algún tipo de papel como moneda de reserva, pongamos en 15 años o en 20 años a contar desde el día de hoy. Y luego también me gustaría sacar a colación un tema que creo que va a alterar los mercados financieros y yo creo que también la sociedad y la política, y es que la proyección es que dentro de 10 años aproximadamente va a haber más mujeres millonarias en el mundo que varones millonarios en el mundo. Yo creo que esto también va a cambiar la situación de una manera bastante significativa. Esto es más o menos un resumen de los temas que me gustaría abordar en aproximadamente los 42 minutos, ¿no?, que me quedan antes de que pasemos al turno de preguntas y respuestas. Voy a empezar diciendo algo muy sencillo y es siendo transparente sobre cómo realizo proyecciones hacia el futuro, porque claro, se pueden hacer todo tipo de proyecciones hacia el futuro. La cuestión es qué supuestos estás empleando para realizar esos pronósticos, ¿no? Y básicamente en todos los datos que os voy a presentar, todas las proyecciones hacia el futuro, voy a asumir el escenario medio, no el escenario alto ni el escenario bajo, ni por supuesto tampoco el escenario que veis ahí constante, ¿no? Dejadme ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo que son proyecciones, estas las realiza Naciones Unidas, sobre el tamaño de la población mirando hacia el futuro hasta el final del siglo XXI, ¿no?, que es lo que tenéis acá. O sea, hasta el año 2012 son datos reales, ¿no? Hemos sobrepasado ya los 7.000 millones de seres humanos. Y luego ahí hay 4 proyecciones. La proyección constante es que nada cambia, es decir, que la fecundidad sigue siendo la misma, es decir, que el número de nacimientos por mujer continúa siendo el mismo que es hoy. Esto evidentemente no es realista, porque sabemos que está cayendo ese número muy rápidamente en muchas partes del mundo, pero si siguieran las condiciones como se presentan hoy, terminaríamos con 29.000 millones de personas en el mundo. Esto no va a ocurrir, es un supuesto que no es realista. Pero luego las otras 3 proyecciones, pues yo voy a emplear siempre para todos los cálculos la mediana, que proyecta que vamos a tener casi 11.000 millones, y la alta es 16.500 millones, y la baja es incluso una población más pequeña de la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si a medida que yo vaya presentando en los próximos 40 minutos proyecciones hacia el futuro, si os parece que no son realistas porque os parecen muy altas o muy bajas, pues simplemente ajustáis un poco los números, ¿de acuerdo? Yo os voy a presentar lo que, de acuerdo con Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE, una serie de organizaciones, son las proyecciones medias, ¿de acuerdo? O sea, el supuesto, haciendo un supuesto de medio, ni el alto ni el bajo. El primer gráfico que quiero presentaros es algo bastante sencillo, y es que el número de hijos por mujer, de nacimientos por mujer, está cayendo, no solamente en los países ricos, que ya venía cayendo desde los años 50, e incluso, como se puede ver aquí en el gráfico inferior, desde los años 60, desde hace medio siglo, la población no se reemplaza por sí mismo en los países ricos, en Europa occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón. Solamente con la inmigración se consigue mantener la población o en algunos casos aumentarla, ¿no? Pero para el conjunto de la economía global, que es la línea más gruesa, pues bueno, empezamos al final de la Segunda Guerra Mundial con 5 nacimientos por mujer, la situación hoy es 2,5 y la proyección es que se va a acercar a los 2 hacia mediados y finales de este siglo, ¿no? Pero por supuesto en los países más pobres, que son el trazado, esta línea de acá, todavía el tamaño medio de las familias o el número de nacimientos por mujer pues es bastante elevado, es de 4 o 4 y pico nacimientos por mujer, ¿no? Entonces, claro, esto implica 2 cosas. Por un lado, en los países en los cuales la natalidad ha bajado mucho y muy rápidamente, un envejecimiento bastante acusado de la población, y por otro lado, una redistribución masiva de lo que son los núcleos de población en el mundo hacia los países en vías de desarrollo, los más pobres, ¿no? Otra cuestión que a mí siempre me gusta apuntar es que mi familia es típica de esta trayectoria, porque si la proyectas un poco más atrás en el tiempo, mi tatarabuela tuvo 21 niños, mis padres 5 y yo tengo 2, ¿de acuerdo? O sea que mi familia es absolutamente típica. Estoy seguro que el 90% de las personas en la sala tienen una experiencia relativamente similar. El factor más importante
nos cuentan los demógrafos y los economistas en este declive es la educación de la mujer. Es decir, cuando la mujer accede a educación secundaria, completa la escuela, accede a la universidad y no digamos ya al posgrado, cae dramáticamente la tasa de nacimiento. Por muchos motivos, porque la mujer entonces tiene oportunidades laborales, pero sobre todo porque pospone el primer nacimiento. Mientras que mi tatarabuela tuvo su primer bebé cuando tenía 15 años, hoy en día, si la mujer continúa educándose, pues es raro que tenga el primer nacimiento antes de los 25 o de los 27. Si se empieza tan tarde no se tienen 21 hijos, ¿verdad? Esa es la cuestión. O sea, es el posponer el nacimiento del primer bebé, ¿no? Al mismo tiempo tenemos otro fenómeno que pone, yo creo, en duda muchos de los supuestos económicos y financieros que se han realizado en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, en todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, y es que cada vez la esperanza de vida, es decir, el número medio que se espera que una persona viva, pues sigue aumentando, ¿no? Los que estamos en la sala pues vamos a vivir por término medio 10 o 12 años más que nuestros abuelos. Este aumento de la esperanza de vida, que está medida aquí en años, son proyecciones medias, ¿no?, hacia el futuro. Lo que vemos es también pues, que se está produciendo en los países más pobres, no solamente es en los países más ricos, y además en los países más pobres están reduciendo la desventaja que tenían en términos de esperanza de vida, sobre todo por la reducción de la mortalidad infantil o de la mortalidad durante la infancia, ¿no? O sea, en el primer año y en los primeros 5 años de vida. O sea, como vemos aquí, estos son los países más pobres del mundo, África, subsahariana, sur de Asia, etc. Las economías emergentes, donde está incluida Chile, es esta línea más fina, que luego ya se confunde con la gruesa, que es el total mundial, y la esperanza de vida en los países más desarrollados es la que tenemos acá. Claro, en estos momentos, la persona media en un país desarrollado, en Europa, pongamos, esto es para el conjunto de mujeres y varones, se acerca a los 80 años, lo cual quiere decir que muchas personas, la persona media va a estar más años jubilada que trabajando, ¿no? Esto es básicamente la implicación, con lo cual hay toda una serie de consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, del sistema de salud con cobertura universal, etc., ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, y ya para acabar este tema de demografía, el tema más importante aquí es la redistribución de los núcleos de población en el mundo. Aquí lo que tenemos es, hasta el año 2012, datos reales, y luego, a partir de ahí, la proyección media, no es la proyección alta. Y lo que tenemos es qué porcentaje de la población mundial aquí, en el eje vertical, está o va a estar en distintas regiones del mundo. Y lo que vemos es que hay 2 regiones que van a ganar en población, en términos porcentuales, el porcentaje del total mundial, de una manera muy acelerada. El caso más dramático es África. África era solamente el 9% de la población mundial hace 50 años, hoy ya es el 15%, y la proyección es que se acerque al 40% al final de este siglo. Nigeria, que es el país más poblado del África, la proyección media, no la alta, es que sobrepase los 700 millones de habitantes. 700 millones de habitantes, ¿no? La otra parte del mundo que va a experimentar, por lo menos durante los próximos 30 años, un aumento es el sur de Asia. Esto incluye India, Pakistán, Bangladesh, etcétera, que es esta línea de acá. Y luego, por supuesto, va a haber tanto economías emergentes como países desarrollados que están entrando en una fase de declive en términos relativos. El caso más espectacular y desgraciado yo creo que es Europa, que era el 22% de la población mundial, hoy ya es solamente el 10% y al final del siglo seguramente apenas llegará al 6%. Y luego el otro es, por supuesto, el este de Asia, China, por la política del niño único, pero también por el acceso de la mujer a la educación. Y luego, si lo sumamos a China, sumamos Japón, Corea del Sur, es esta otra línea de acá, ¿verdad? Que también van a experimentar un declive relativo al resto del mundo porque ha caído muchísimo la natalidad, ¿no? No debemos alarmarnos por África porque, aunque África sea o se aproxima al 40% de toda la población mundial, África es un continente muy grande. Esto es un gráfico que apareció publicado en The Economist, hace un mapa, hace un año aproximadamente, y además con muchos recursos naturales. O sea, los problemas de África son otros, son problemas de estabilidad política, de corrupción, etcétera, ¿no? No son necesariamente problemas de que no sea posible el alimentar a toda esa población creciente. De hecho, África, incluso teniendo el 40% de la población mundial, no va a ser la parte del mundo más poblada en términos de densidad por kilómetro cuadrado. O sea, Europa va a estar todavía mucho más poblada. La costa este de Estados Unidos muchísimo más poblada que África, incluso con un continente africano que tenga el 40% de la población del mundo.
En términos de su peso económico, esto es el mapa, pero proporcionalmente al tamaño del PIB, del Producto Interior Bruto, de la actividad económica, evidentemente África hoy todavía es un continente que casi no lo ves en el mapa, ¿no? Es muy pequeño en términos del peso de la economía en el contexto global, pero esto seguramente va a ir cambiando. Antes de acabar con este primer grupo de tendencias, evidentemente está la del envejecimiento de la población, ¿no? Supongo que os estoy recordando la escuela primaria aquí, cuando visteis las pirámides de población, pero aquí lo que tenemos es las mujeres a la izquierda, perdón, y los varones a la derecha, y tenemos cuántos millones hay en cada uno de los grupos de edad. Tenemos dos pirámides con datos reales, el año 60 y el 2010, y luego tenemos las proyecciones medias, no la proyección alta, la proyección media para el año 2060. Y vemos evidentemente en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, vemos también en los BRICS, en China y en Rusia, un envejecimiento muy acusado de la población. O sea, hay que darse cuenta de dónde va a estar China, ¿no?, en los próximos años, con una gran masa de gente en edades, en grupos de edad superiores a los 50, 55, 60 años, ¿no? En Brasil también va a ocurrir eso, en India poco a poco, y aquí tengo por último también en Chile, donde también se proyecta, o sea, la proyección de Naciones Unidas es también de un envejecimiento bastante acelerado, ¿no? Vuelvo a repetir, en los últimos 250 años, desde que descubrimos la máquina de vapor y empezó a desarrollarse la industria manufacturera en su concepción moderna, no ha habido prácticamente ningún país que se haya enfrentado a este tipo de proceso. Y no sabemos muy bien exactamente cuáles pueden ser las consecuencias. Los políticos siempre van a decir que todo está bajo control y que hay dinero suficiente para todo, pero claro, operan normalmente con unos horizontes temporales de 4 años o de 6 años, ¿no? Aquí yo estoy presentando más bien el horizonte temporal de 15 o de 20 años y es muy distinto. Pero también tenemos que tener en cuenta la demografía, por ejemplo, en el tema de los mercados financieros. A mí me gusta mucho un estudio que produjeron dos economistas de la Reserva Federal en San Francisco. Si os centráis en el gráfico superior, esto es solamente para Estados Unidos, y son todo datos reales, es decir, van desde el año 54 hasta el año 2011. Y hay dos variables, ¿no? La primera, el trazo más grueso, que es más volátil, es el ratio de precio por beneficio de acciones, ¿no?, de las acciones en el mercado de valores de renta variable en Estados Unidos, la media para todas las empresas cotizadas, y que exhibe, por supuesto, volatilidad a lo largo del tiempo. Y luego el trazo más delgadito, que es muchísimo más suave en su evolución, eso es el número de gente en Estados Unidos que está en los 40, es decir, que tiene una edad comprendida entre 40 y 49 años, dividido entre el número de gente que tiene entre 60 y 69 años. Es un indicador inverso, ¿no?, del envejecimiento de la población. Y lo que se ve, evidentemente, es que en un periodo de 3 o 4 años no hay correlación, porque el mercado de valores tiene mucha volatilidad. Pero en un periodo suficientemente largo de 10 o de 15 años, ya no digamos de 50 años, hay una correlación muy elevada, ¿no?, entre las dos curvas. Fundamentalmente, el argumento aquí, se puede hacer el argumento de varias maneras, pero quizás el más adecuado tiene que ver con las decisiones de inversión que toman las personas a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Pues bueno, a medida que alguien acumula dinero, pues si es muy joven lo suele lo suele poner en inversiones de más alto riesgo, pero también más alta rentabilidad, como puede ser, por ejemplo, el mercado de acciones, y a medida que se hace mayor, pues va invirtiendo más en bonos y luego seguramente en otro tipo de instrumentos con mayor liquidez, y luego finalmente, evidentemente, empieza a retirar sus ahorros durante el periodo de jubilación. Es decir, que el argumento aquí es que el envejecimiento de la población pone presión a la baja en el mercado de valores, ¿no?, de la renta variable, a largo plazo, ¿no? No a corto plazo, pero a largo plazo. Y eso es lo que se puede ver en el grafo inferior. Los autores hicieron una proyección hacia el futuro y su predicción es que en los próximos 10 años, por el efecto de envejecimiento de la población en Estados Unidos, va a haber una presión hacia la baja. Claro, hay muchas otras variables que afectan al mercado de valores. Esto no quiere decir que el precio de las acciones en Estados Unidos vaya a caer o que los índices de bolsa vayan a caer, pero sí que va a haber, por razón de la demografía, una presión a la baja, ¿no? Este es el primer bloque. El segundo bloque de tendencias que os quería presentar, también empleando el supuesto medio, tiene que ver con no solamente cuánta gente hay en el mundo y cómo está distribuida, sino también cuánto dinero tienen para gastar. Y aquí el tema importante, evidentemente, es el surgimiento o el auge del consumidor de clase media, sobre todo en los países emergentes, ¿no? Esto proviene de un estudio de la OCDE
y básicamente lo que vemos es que en la actualidad, ¿no?, si nos fijamos aquí en este momento, pues todavía hay más gente en el mundo que está clasificada como pobre, es decir, que tiene menos de $10 al día para subsistir, que clase media. Clase media aquí en este estudio se define como aquellos individuos, no familias, individuos que tienen entre 10 y $100 al día, ¿de acuerdo? Para gastar o para ahorrar, para lo que sea. Y luego aquí abajo es el número de ricos. Los ricos se definen como los que tienen más de $100 al día, ¿de acuerdo? Entonces, la proyección media, no la proyección alta, la proyección media es que por primera vez en la historia de la humanidad, en aproximadamente 8 años, vamos a tener más clase media en el mundo que pobres. Evidentemente, en los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, eso ya se produjo hace 50 años, una clase media muy potente, ¿no? Pero en el conjunto del mundo, esto se va a producir, de acuerdo con esta proyección media, por primera vez en el año, aproximadamente en el año 2022. Este es el gráfico al que me refería antes, es decir, mientras que hoy la mayor parte del consumo de clase media, del mercado de consumo, ¿no?, para entendernos, se encuentra en la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Esto es la situación hoy, más de la mitad. Dentro de muy poco, para el año 2030, ¿no?, más de la mitad va a estar en China y en India. Y hay una cosa muy importante aquí a tener en cuenta, y es que la OCDE está proyectando o pronosticando que India va a tener un mercado de consumo mayor que el de China, ¿no?, lo cual a los chinos no les gusta nada. Yo cada vez que hago esta presentación con una audiencia de gente de allá, siempre se quedan como un poco sorprendidos, ¿no?, porque tienen ya muy asumido que van a ser el número uno en todo, ¿no? Y claro, hay 3 motivos fundamentales por los cuales India va a adelantar a China en términos del tamaño de su mercado de consumo interno, que fundamentalmente es el mercado de consumo de clase media, ¿no? La primera es la población, es decir, que India dentro de 15 años aproximadamente, 17 años según la proyección media, va a tener más población que China en número de habitantes. La segunda es que el modelo de crecimiento en China está generando más desigualdad en la distribución del ingreso o de la renta que en India, aunque en India también es un país desigual, pero en China la dinámica de crecimiento está generando más desigualdad que en India, y eso evidentemente socava el crecimiento de la clase media, al que haya desigualdad, ¿no? Y luego el tercer motivo, que es de todos habrás conocido y al que volveré otra vez dentro de 10 minutos, es que el modelo de crecimiento chino está fundamentalmente orientado hacia la exportación y hacia la inversión. Ese es uno de los retos que tiene China, ¿no?, el cambiar ese modelo porque parece que no es del todo sostenible. Mientras que India siempre ha crecido más sobre la base del mercado interno, no tanto vía exportación, aunque últimamente, sobre todo en ciertos sectores, está jugando un papel muy importante, ¿no? En términos de números, aquí estamos hablando de trillones americanos, o sea que todas estas cifras que veis aquí tienen 12 ceros, ¿de acuerdo? En Europa serían billones, pero 12 ceros, y lo que vemos es que las cifras son impresionantes, ¿no? Es decir, que según la OCDE, al año 2030 se van a crear más de 30 trillones americanos, ¿no?, de nuevo consumo en el mundo. Anualmente, ¿no? O sea, quiere decir que el consumo anual va a pasar, de clase media, va a pasar de 21 trillones a 55 trillones, ¿no? Claro, los empresarios que están en la sala, imagínense que su empresa logra acaparar el 0.00001% de ese consumo adicional que se proyecta, ¿no? Y es una cifra realmente muy, muy importante, ¿no? Claro, el problema es muy poco de ese incremento se va a producir en Estados Unidos, algo en América Latina, está acá, algo en Europa, pero esto seguro que no es Portugal o Grecia o España, esto es la Europa emergente, ¿no? Esto es el este de Europa fundamentalmente. El gran aumento es a la región de Asia-Pacífico, ¿no?, incluyendo en este caso India, ¿no? India, China, Indonesia, Filipinas, toda esa región. Esto, vuelvo a decir, son las proyecciones medias de la OCDE, ¿no? En África, evidentemente, crecimiento de la población muy grande, pero de acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo, todavía la clase media, que está aquí, pues es un porcentaje muy pequeño del total de la población, es solamente el 20%, o sea que África todavía le queda mucho camino por recorrer para montarse a este carro de la expansión de la clase media, de los mercados de clase media en el mundo, ¿no? Este de acá me lo voy a saltar porque ya me refería a ello. Hay otro tema en términos de todo lo que tiene que ver con mercados de consumo y también de inversión, evidentemente, al que aludí antes y que a mí personalmente me parece muy importante, aunque no se suele tratar o darle la relevancia que tiene, y ese de los millonarios, ¿no? O sea, los individuos de alto patrimonio, ¿no?, high net worth.
En estas estadísticas se definen como aquellos individuos que tienen al menos $1 millón que pueden invertir, excluyendo el valor de su residencia principal. O sea, la residencia principal se excluye de los cálculos, ¿de acuerdo? O sea que, vuelvo a repetir, aquí se consideran millonarios o individuos con patrimonios elevados, aquellos que tienen al menos $1 millón que pueden invertir, ¿no?, en activos. Y lo que vemos acá es cuántos de estos individuos hay, cuántos millones, ¿no? Y vemos que hay en las 3 regiones más importantes del mundo, América del Norte, o sea, Estados Unidos, Canadá, básicamente, Europa y Asia-Pacífico, pues en cada una de ellas tenemos aproximadamente 3,5 millones de millonarios, ¿de acuerdo? 3,5 millones de personas que tienen más de 1 millón, excluyendo la residencia principal. Y esas cifras han estado creciendo en los últimos años después del declive a causa de la crisis. América Latina pues tiene 500,000, Oriente Próximo 500,000, África 200,000, ¿no? ¿De cuánta riqueza estamos hablando? Estamos hablando de mucha riqueza. Cuando sumas toda la capacidad de inversión que tienen estos millonarios en el mundo, llegamos a una cifra aproximadamente de unos 12 trillones, o sea, vuelvo a repetir, aquí son 12 seguidos de 12 ceros, ¿no?, de dólares, en cada una de las 3 regiones. En América Latina serían unos 8 trillones, 7 trillones y medio, y aquí tenemos Oriente Próximo y África. O sea que en el conjunto global estamos hablando de casi 50 trillones, ¿no?, de dólares de activos que los millonarios tienen invirtiendo. Son cifras muy importantes. O sea, si hay alguien en la sala que se dedique a gestión de patrimonios o a banca privada, todo ese tipo de actividades, evidentemente esto es un campo en expansión en todo el mundo, ¿no? Está creciendo mucho. Estos son los países del mundo en términos de su número de millonarios, o sea, aquí están en miles de millonarios, ¿no? O sea, en Estados Unidos son, pues en la actualidad, aproximadamente 3,5 millones. Japón es el segundo país, Alemania el tercero. Esto no es sorprendente, evidentemente, son países ricos. Solamente hay 2 economías emergentes entre los 12 o 13 primeros, que son China y Brasil, ¿no? Los números en China están creciendo de una manera bastante rápida de un año a otro. Pero realmente a mí el cambio que me parece muy importante a este respecto es el que tiene que ver con la proporción de millonarios que son mujeres, ¿no? Y aquí podemos ver que solamente en 2 años, desafortunadamente los datos no existen para el 2012, que es el último año en el cual se hizo un informe sobre este tema, pero ya en el conjunto global, aproximadamente casi uno de cada 3 millonarios son mujeres, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos la cifra ya se acerca al 40%. La proyección es que dentro de 5 o 10 años, seguramente en el contexto global, ya haya más mujeres que son millonarios que varones, ¿no? Claro, la cuestión aquí va a tener algún tipo de consecuencia, ya sea para los mercados de consumo o para los mercados de inversión, ¿no? Bueno, para ello vamos a pensar un poco por qué ocurre esto, ¿no? La mayor parte de los millonarios suelen tener más de 50 años. Hay millonarios jóvenes, pero es raro relativamente, ¿no? O sea, normalmente alguien llega a ser millonario en las últimas fases o la penúltima fase del ciclo de vida, ¿no? No al principio. Las mujeres, cada vez hay más de ellas que son millonarias por 2 motivos. Uno es porque han tenido un mayor acceso a la educación y trabajan con mayor frecuencia fuera del hogar y acumulan su propia riqueza, pero luego también, evidentemente, por otro motivo muy importante, y que además eso no va a cambiar en los próximos 20 o 30 o 40 años, y es que las mujeres en los países ricos, por lo menos, por término medio, viven 7 años más que los varones, ¿no?, por término medio. Y en países como Chile o las economías emergentes, por término medio 5 años o 5 años y medio más. Con lo cual, entonces, también acumulan riqueza, ¿no?, se convierten en millonarias porque heredan, ¿no?, o les pasa riqueza a sus maridos, o etcétera, ¿no? Entonces, francamente, tengo muy malas noticias para los varones en la sala, incluido yo mismo. Y tengo muy buenas noticias para las mujeres, es decir, que cada vez va a haber más mujeres millonarias en el mundo. Este es el mundo al cual nos dirigimos, ¿no? Y ahora me gustaría hablar un par de cosas sobre cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? Mientras ellas van a estar disfrutando de todo ese dinero, ya saben lo que nos va a pasar a nosotros, a los varones, y es que vamos a estar muertos, ¿no? Esa es la situación, y esa es la demografía, ¿no? Así es. 7 años de diferencia en esperanza media de vida es una eternidad, ¿no? O sea, si la comparación es 83 años versus 75, ¿no?, en muchos países, en términos de la esperanza media de vida entre mujeres y varones, eso es una diferencia que tiene muchísima importancia. Aquí la cuestión es si la mujer que tiene dinero se comporta de una manera distinta o no como consumidora y como inversora
que los varones, ¿no? Esta es la cuestión, y es la típica, o la cuestión clásica de si los varones vienen de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Que es la pintura esta de Botticelli que está ahí, ¿no? La investigación yo creo que es relativamente clara, es decir, gran parte de los estereotipos que existen sobre si son más manirrotos los hombres o las mujeres no son ciertos, es decir, que al menos los estudios científicos que se realizan en los experimentos no encuentran diferencias significativas, ¿de acuerdo? La mayor parte. Pero sí hay bastante acuerdo sobre dos aspectos. Uno es que las mujeres suelen ser más adversas al riesgo a la hora de invertir. ¿De acuerdo? Esto puede tener, o sea, si hay más riqueza en el mundo controlada por mujeres, esto puede tener ciertas consecuencias para los mercados financieros. ¿De acuerdo? Y la otra es que las mujeres suelen subestimar la probabilidad de obtener grandes beneficios dada una inversión. O sea, hay una gran cantidad de experimentos que se han realizado y al parecer sí es cierto que las mujeres suelen ser más adversas al riesgo y no suelen ver no suelen creer tanto en realizar grandes ganancias, ¿no? A través de inversiones. Hay alguna gente, yo desde luego no soy uno de ellos, que piensan que si en lugar de haber tenido Lehman Brothers hubiéramos tenido Lehman Sisters no se hubiera producido una crisis económica global, pero yo no estoy de acuerdo con esa aseveración, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el tener en cuenta las posibles consecuencias, ¿no? De cara a los próximos 10, 15, 20 años que puede tener reequilibrio, ¿no? En términos proporcionales estamos hablando, ¿no? No es que vaya a haber menos varones que sean millonarios, sino simplemente que en términos relativos va a haber más mujeres que lo van a ser, ¿no? En los próximos 5, 10, 15 años. Y ya el promedio, vuelvo a repetir, en el mundo es aproximadamente el 27%, 28%, ¿no? De todos los millonarios son mujeres. En términos de mercados de consumo, yo creo que claramente mercados como el de la educación y el de los servicios de salud se van a beneficiar muy importantemente de este cambio. Porque sistemáticamente, de eso hay muy buenos datos documentando que las mujeres suelen preocuparse mucho más, no solamente de su propia educación y de su salud, sino también la de sus hijos y de sus nietos. Luego, por tanto, es muy probable que haya un crecimiento de ese tipo de mercado, ¿no? Y luego, por supuesto, también podemos especular sobre cuáles pueden ser las consecuencias para los procesos políticos y las elecciones, sobre todo en un país en Estados Unidos, donde a raíz de las últimas decisiones del Tribunal Supremo, pues en fin, no hay prácticamente límites, ¿no? A la hora de invertir dinero, ¿no? En tu candidato político preferido, y evidentemente si hay más mujeres que sean millonarias, pues bueno, si tienen distintos tipos de preferencias políticas, pues es posible que también pueda cambiar el mercado político, ¿no? Antes de pasar al turno de respuestas, dentro de 15 minutos, ¿no? Si va todo bien, hay otros dos temas que rápidamente quería poner sobre la mesa. Uno es el de la innovación, ¿no? Y que es algo al que, vamos, al menos juzgando por los titulares que aparecen en los diarios en muchos países en el mundo, emergente, pues es un tema muy importante, ¿no? Evidentemente no se puede ser un país rico o de los países más ricos del mundo sin ser un país innovador. Esto yo creo que es muy claro, ¿no? Aquí hay un estudio que fue un estudio bastante completo, aunque los datos son de hace 4 o 5 años, en el cual se observa que hay una correlación muy importante entre, aquí lo que tenemos es un índice de innovación, ¿no? O sea, no solamente cuánto dinero se gaste en investigación y desarrollo, sino es un índice comprensivo de innovación por debajo y por encima de la media, y luego aquí lo que tenemos es el PIB per cápita, ¿no? La renta per cápita. Y lo que vemos es una correlación muy importante, ¿no? del 86%. Y lo que vemos es que bueno, pues los países más desarrollados pues también son aquellos que tienen un factor de innovación más alto. Evidentemente la causalidad va en los dos sentidos, ¿no? O sea, la innovación te lleva a ser más rico, pero también el ser más rico te ayuda a ser... Y ese es el problema, ¿no? Para los países que todavía que están aquí, sobre todo en este tramo intermedio, como está Chile, como están muchos países latinoamericanos, ¿no? O sea, ¿cómo das el siguiente salto? A mí hay una cuestión que me parece muy importante, es que es fundamental el bajar el nivel de análisis del país a las ciudades, porque los sistemas de innovación en estos momentos no funcionan a nivel de país, funcionan a nivel de ciudad, bueno, a nivel mucho más local, ¿no? Es decir, que yo creo que es muchísimo más útil el plantearse, por ejemplo, cuál es el ranking en términos de producción científica y técnica, que es lo que veis aquí, ¿no? De ciudades en el mundo, de zonas metropolitanas en el mundo, entre las cuales, como se ve, pues no hay ninguna entre las 16 primeras, 18 primeras que esté aquí en América Latina, ¿no? O sea, esto es un tema también de masa crítica, ¿no? en distintas
localizaciones en el mundo. Y luego, a su vez, y esto es un tema que es muy importante, lo que hablaba antes Claudio, sobre el tejido empresarial y las telecomunicaciones, y es cada vez más la ciencia y la tecnología es colaborativa en el mundo. Esto es una red, los cálculos se hicieron, no los hice yo, pero los autores lo hicieron con una serie de algoritmos, describiendo cuáles son los vínculos importantes de colaboración entre investigadores y tecnólogos en distintas ciudades en el mundo, ¿no? Y vemos que es muy integrado. Todavía está más integrado en campos más recientes como la biotecnología y todavía está más integrado en campos como, por ejemplo, vemos aquí es investigación en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, ¿no? Estos son distintas ciudades en el mundo. Y como vemos, pues, básicamente América Latina no está en el mapa, ¿no? Mientras que Asia pues sí se ha logrado incorporar, ¿no? Y vemos aquí Pekín, vemos Singapur, vemos Seúl, vemos Tokio, vemos Osaka, ¿no? O sea que yo creo que es importante también plantearse, por ejemplo, aquí en Chile, pues Santiago, ¿no? ¿Qué papel puede cumplir esta zona metropolitana en términos de participar en estas redes de innovación? Evidentemente también podemos emplear en los indicadores clásicos, como es cuánto se gasta en I+D, y aquí vemos algo muy sencillo, y es que si mira los primeros puestos en el mundo, pues en los últimos 60 años solamente ha habido 1 o 2 países que han logrado subir, ¿no? Y han empezado a gastar el 2 o el 3 o el 4% de su PIB en investigación y desarrollo. Y esos son Corea del Sur y Singapur, ¿no? Y prácticamente nadie más, ¿no? O sea, que es muy estable. Y lo mismo, por supuesto, encontramos si vemos a ver qué países son los que obtienen más patentes, ¿no? O sea, qué número de patentes se pueden atribuir, perdón, a residentes de un país, ¿no? Esa es la definición. Y aquí vemos también que, bueno, pues si miras los primeros puestos, ha sido muy estable en los últimos 50, 60 años. O sea, Corea del Sur, Israel, 2 o 3 países, ¿no? En medio siglo han conseguido encaramarse entre los primeros 20 o 25 años, ¿no? O sea, que esto es un problema bastante complicado. Yo creo que en la América Latina, y esto también es cierto de España, por cierto, un problema grave es el de la imagen que se tiene de falta de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo, para las grandes multinacionales. Una gran multinacional va a tener muchos problemas a la hora de tomar una decisión de invertir en un laboratorio de I+D en un país en el cual los derechos de propiedad intelectual no están bien protegidos. A China, aunque no estén bien protegidos, van a ir, porque claro, China es estratégico, China es muy importante. Pero desde luego a un país en América Latina o incluso en el sur de Europa que no proteja bien los derechos de la propiedad intelectual, pues no van a ir, porque no van a tener un interés estratégico como quizás lo tienen en China. Y aquí podemos ver, evidentemente ninguna sorpresa, que aparte de Puerto Rico, que tiene fundamentalmente la legislación norteamericana, Chile es el país de América Latina que está mejor situado y Argentina, esto no es ninguna sorpresa, es el peor, ¿no? Este ranking tiene, si recuerdo bien, 148 países, o sea que imagínense dónde está Argentina, ¿no? Pero claro, Chile tampoco está donde debería estar, ¿no? O sea, Chile debería estar entre los 30 primeros, digamos, ¿no? No en el puesto 60 ya como que no estás en la pantalla del radar, ¿no? De las grandes multinacionales que a lo mejor pudieran plantearse el tener aquí una operación. El último bloque, para los 9 minutos que restan antes de preguntas y respuestas, es sobre el asunto este de la turbulencia y del desorden financiero global en términos de la arquitectura global, ¿no? Antes de enseñar el primer gráfico, espero que nos podamos poner de acuerdo, por lo menos hoy, en un par de cosas, ¿no? La primera es que hay países en el mundo que importan más de lo que exportan, ¿no? Y hay países en el mundo que exportan más de lo que importan, ¿no? Esto está claro, ¿no? Unos los llamamos países excedentarios y otros deficitarios. Número uno. Número dos es que si hay un país en el mundo que exporta más de lo que importa, es decir, que tiene un superávit, un excedente, eso quiere decir que hay al menos otro país en el mundo que tiene un déficit, ¿no? Esto es asumiendo que no hay comercio interplanetario. Hay muchos políticos que no se dan cuenta de esto, sobre todo en Europa. Es decir, de que si hay excedentes en una parte del mundo, tiene que hacer déficits en la otra, ¿no? Y bueno, pues no tiene en principio nada de malo, en principio, el que unos países tengan déficits y otros tengan superávits, es simplemente cómo funciona la economía. El problema es que estos son datos del IMF, del Fondo Monetario Internacional, proyecciones en los últimos 3 o 4 años y datos reales el resto. Es que arriba tenemos los países excedentarios, Alemania, Japón, China, el resto de Asia, los exportadores de petróleo, y abajo los deficitarios, que es sobre todo Europa, esto de aquí es Europa salvo Alemania, Dinamarca, etc., y sobre todo Estados Unidos. El problema es bueno, pues que hace 20 años estos desequilibrios eran equivalentes a medio punto del PIB mundial, ¿no? Mientras que
pues desde el año 2001 hasta antes de la crisis se multiplicaron por 5 y llegaron a ser el 2,5%, casi el 3% del PIB mundial. Y ahora se han reducido un poco, pero todavía son mucho mayores que antes. Esto lo que quiere decir es que estas relaciones entre países deficitarios y países con excedentes, aquí vemos, cada vez esos desequilibrios se han ido haciendo mayores, ¿no? Y eso quiere decir, entre otras cosas, que evidentemente para que estos países puedan seguir funcionando, estos países de acá tienen que mandar flujos de capital y normalmente lo que hacen es comprar activos, sobre todo bonos del gobierno, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero claro, cada vez hay que producir más bonos del gobierno, cada vez tiene que haber más de ese tipo de flujo para poder compensar todos esos desequilibrios. Por cierto, en el año 2012, que es el último año, al menos el Banco Mundial no ha publicado todavía todos los datos para el 2013, Alemania tenía el superávit por cuenta corriente mayor del mundo, incluso mayor que China. Sin embargo, Alemania tiene un déficit con China. Esto es lo que tampoco allí lo entienden muy bien. 2/3 del excedente alemán se generan en el resto de la Unión Europea. O sea que yo no sé quién es dependiente de quién en esa situación. Hay una interdependencia del sur de Europa, del resto de Europa con Alemania, pero Alemania también depende a la hora de generar sus excedentes, porque 2/3 de esos excedentes no los genera en América Latina o en Estados Unidos o en Asia, sino que los genera en la propia Europa, ¿no? Esto a lo largo del tiempo, evidentemente, lo que produce es una acumulación de activos, ¿no? Por parte de ciertas economías. China, como sabemos, pues, ya ha sobrepasado los 4 trillones, ¿no? Con $12, con 12 ceros de reservas en el exterior. Y bueno, pues el mundo ha cambiado. Os voy a enseñar 4 mapas y luego os voy a presentar una anécdota y podréis sacar las conclusiones que queráis sobre el futuro de las monedas en el mundo. El primer mapa es hace exactamente 100 años, en la víspera de la Primera Guerra Mundial. Estos son flujos de inversión en el mundo. Este es 50 años después, aproximadamente, perdón, en el año 67, es la misma idea. Los flujos son proporcionales a su volumen, ¿no? el grueso de las flechas. Esta es la situación al final del siglo XX y esta es la situación en la actualidad. ¿De acuerdo? He puesto todos los países de la Unión Europea como si fueran uno. Claro, lo que ha cambiado es que ya no estamos en un mundo dominado por una potencia que era la mayor potencia comercial, era la segunda economía del mundo, tenía la mayor armada, ¿no? Lo llaman así el Chile, ¿no? La mayor marina de guerra, y tenía la moneda de reserva dominante en el mundo. Aquí también teníamos esa situación. Estados Unidos era la economía dominante, la mayor potencia comercial, mayor marina de guerra, mayor moneda de reserva en el mundo, el dólar, ¿no? En la actualidad, pues sí, esta tabla lo resume, ¿no? Estados Unidos todavía sigue siendo la mayor economía, pero China ya es la mayor potencia comercial en el mundo. Estados Unidos sigue teniendo la mayor marina de guerra. La marina de guerra es importante para mantener, como todos sabemos, ¿no? el orden en el comercio internacional, y etcétera. Y bueno, el dólar y el euro son las monedas de reserva importantes, pero China, que ya tiene una dimensión importante, pues no juega prácticamente ningún papel en la economía, en la arquitectura financiera global con su propia moneda, ¿no? Esto es el dólar y esto es un cheque mío. Me imagino que si yo les debiera a alguno de vosotros $1, preferiríais el billete verde a un cheque mío escrito a la orden en efectivo, ¿no? ¿Verdad? Porque tenéis más confianza en el gobierno de Estados Unidos que en mí mismo. Me acabáis de conocer hace una hora, ¿verdad? Ahora dejadme poner otro ejemplo. Y es un ejemplo de la vida real. Salvador Dalí no lo he elegido porque sea un pintor español, sino porque, de hecho, fue el primer artista que se empeñó en manejar su marca y en tratar de sacarle el mayor rendimiento posible. Dalí era muy avanzado en términos de sus conceptos de cómo sacarle el mayor rendimiento económico, ¿no? a su producción artística. Y esto es una historia real, en los años 60 Dalí se fue con un grupo de amigos a un restaurante famoso de Nueva York y al final del almuerzo pagó con un cheque personal, ¿no? Y se lo dio al camarero y el camarero se lo dio al dueño del restaurante. Esto es una historia real, Y entonces el dueño del restaurante normalmente pues lo que hace es le da la vuelta al cheque, ¿no? Y lo firma, lo endosa y lo envía al banco para cobrarlo, ¿no? Pero Dalí aquel día se le ocurrió una idea, ¿no? Y dijo, antes de darle el cheque al camarero, esto es una historia real, le dio la vuelta y hizo un pequeño dibujo, típicamente surrealista, ¿no? Y lo firmó. Le dio el cheque al camarero
y el camarero se lo dio al dueño del restaurante, y el dueño del restaurante, siguiendo el procedimiento habitual, le dio la vuelta al cheque, y justo antes de firmarlo, de endosarlo, dijo, un momento, aquí tengo un Dalí original. Lo enmarcó y lo colgó de la pared. Lo colgó de la pared del restaurante y tenía un Dalí. Esto es una historia real. Dalí volvió a su casa, a las 2 semanas estaba mirando su extracto bancario, no sé si se llama así aquí en Chile, y vio que el cheque no había sido depositado. Vittorio Corvo, tú sabes de esto como banquero central más que nadie, ¿no? Y entonces él dijo, hombre, esto es muy interesante. Dice, puedo imprimir mi propio dinero, ¿no? Es una historia real, ¿eh? Dalí siguió empleando el mismo procedimiento en varios restaurantes y todos hicieron lo mismo. Lo enmarcaban y lo ponían en la pared. Entonces, pregunta, pero me tenéis que dar la fórmula. ¿Hasta cuándo pudo Dalí seguir disfrutando de una comida con sus amigos, pagando con su propio dinero, ¿no? O sea, gratis, ¿no? En el fondo. ¿Hasta cuándo, no? Hombre, la respuesta es relativamente obvia, ¿no? Hasta que el valor del cheque, ¿no? sea mayor que el valor de mercado del dibujito, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, claro, la cuestión aquí es ¿qué pasa con esto? Y, sobre todo, ¿qué pasa con esto, ¿no? O sea, este principio de Dalí, ¿no? de la comida gratis, ¿no? El free lunch, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro, Estados Unidos sigue imprimiendo, pero Estados Unidos sigue imprimiendo no solamente porque ellos quieran, sino también porque es el único país en el mundo que puede prestar ese servicio a la economía global. La economía global necesita una moneda de reserva. El euro solamente puede llegar hasta cierto punto, ¿no? No hay suficiente oro en el mundo para que juegue ese papel. Hay alguien que dice que Bitcoin a lo mejor puede jugar ese papel, ¿no? Barry Eichengreen, que yo creo que es uno de los mayores estudiosos de la historia de las monedas y ¿no? Catedrático en Berkeley, básicamente lo que dice es que los años están contados en términos de que el dólar sea la moneda de reserva dominante. Puede seguir tirando 10 años más, 20 años más, 30 años más, pero no puede seguir haciendo eso siempre. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pierde el peso relativo, ¿no? Y tú necesitas tener una capacidad de emisión de activos denominados en tu moneda muy importante para que el resto del mundo pueda compensar esos excedentes con esos déficits. Y recordemos que cada vez son mayores, ¿no? En proporción a la economía global, o que, bueno, que son mayores que hace 20 años, ¿no? Esto es una fuente muy importante de inestabilidad, y básicamente, pues bueno, en algún momento China o quizás incluso India, seguro que no va a ocurrir antes de que yo me jubile, pues van a poder jugar un mayor papel. Hasta entonces tenemos una economía global que está muy desequilibrada, con muchas tensiones. Yo creo que esto es evidente en la volatilidad de todo tipo de mercados, no solamente los de divisas. Y luego me gustaría acabar con un gráfico que publicaron 2 economistas en la serie del Peterson Institute hace un año. Yo lo he recreado aquí llevando los datos hasta hace un mes, ahí es el 2014, y esto empieza 10 años antes, en el 2004, no se puede leer. Lo que tenemos es el tipo de cambio de varias monedas asiáticas con relación al dólar. La línea plana es el dólar de Hong Kong, porque tiene una política de que no varíe sustancialmente su valor con respecto al dólar, ¿no? Y luego esta línea roja que está por aquí, que da unos escalones, es la moneda china, el renminbi. Y se observa algo muy importante, ¿no? Y es que en el primer periodo todo el mundo está tratando de bailar con el dólar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a partir de la crisis, salvo Taiwán e Indonesia, el resto de las monedas asiáticas se van con el renminbi, ¿no? Hacia allá. Es decir, que estamos empezando a ver cambios, ¿no? Pero evidentemente va a haber mucha volatilidad y mucha inestabilidad en el sistema global, ¿no? O sea que, en resumen, rápidamente, tenemos poblaciones cada vez más jóvenes en el mundo, en países muy inestables, ¿no? En África, en Oriente Próximo, en el sur de Asia, con muchos recursos naturales. Al mismo tiempo tenemos poblaciones cada vez más viejas, tanto economías emergentes de Asia como China, Corea del Sur, etcétera, como en Europa y en Estados Unidos. Va a haber, por supuesto, una pelea muy importante por los recursos naturales, energía, minerales, alimentos, agua. Hay desigualdad, hay inestabilidad política, estados fallidos en muchas partes del mundo, y tenemos una considerable presión en lo que es la arquitectura financiera global, ¿no? En términos de monedas de reserva, en términos de todos estos flujos en el mundo. Con lo cual, pues bueno, hay una cierta probabilidad de que se produzcan pues nuevos
choques, ¿no?, sistémicos en el mundo en los próximos años. Básicamente no se ha dado muchas razones para ser optimistas o para estar felices, ¿no?, sobre el estado del mundo, pero sí me gustaría terminar, Iván, rapidísimamente, con otra idea, con otra manera de ver las cosas, ¿no? Y es que cada uno de estos retos y cada uno de estos problemas, de hecho, representan grandes oportunidades de negocio, ¿no? Yo es lo que les digo a mis estudiantes, ¿no?, muchos de los cuales quieren ser emprendedores, es decir, que cada una de estas tendencias que hemos analizado aquí, que se van a producir o van a agudizarse en los próximos 10 o 15 años, yo creo que representan oportunidades de negocios que se miden en los cientos de billones o cientos de miles de dólares, ¿no? Es decir, que las oportunidades están ahí, pero depende evidentemente de los emprendedores y de las empresas de aprovecharlas, ¿no? En esta turbulencia, en todo este contexto de cambio en el mundo, se están produciendo muchísimas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauro, por tu exposición. Ahora viene un turno de preguntas para que el público pueda preguntarte. Y la primera te la voy a lanzar yo, o sea, ya para que se anime la gente, es ¿cómo ves el mercado para las economías, para las empresas chilenas, principalmente o filiales que están aquí y que puedan salir hacia Asia-Pacífico o Latinoamérica? Y una vez que respondas, dejamos que el público... Bueno, rápidamente, porque yo no soy un experto en la economía chilena, pero evidentemente antes lo apuntaba Claudio, ¿no?, que Chile se ha tratado en parte de presentar como una posible plataforma que sirva para hacer negocios en otros países, ¿no?, de la ribera del Pacífico, de América Latina. Claro, Chile es un país relativamente pequeño, que las empresas aquí solamente con el mercado local de consumo pues siempre van a tener dificultad, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es la innovación, ¿no? Entonces, yo no conozco en fondo el tema, pero parece ser, uno de los pilares de la innovación a medio y largo plazo, evidentemente, es la educación. Bueno, parece que hay ciertas cosas que hay que ajustar, ¿no?, aquí. Otra tiene que ver, evidentemente, con las infraestructuras, entre ellas la de telecomunicaciones. Bueno, pues también se ha visto que son necesarias inversiones más importantes, ¿no? O sea que Chile tiene la gran ventaja de tener un marco institucional, por supuesto, medido en términos latinoamericanos, muy estable, pero incluso en términos globales, ¿no?, muy estable y muy favorable a todo tipo de inversiones y a todo tipo de emprendimientos. Luego, por tanto, lo que hay que hacer es dar ese salto, ¿no? O sea, que Chile todavía no ha podido dar y que es muy difícil de dar. El salto que han podido realizar en los últimos 30 o 40 años 2 o 3 países. Corea del Sur es uno, Israel, lo que pasa es que es un caso muy especial, es otro, ¿no? Singapur es otro, pero también es un caso muy especial porque es una ciudad-estado, ¿no? O sea que yo creo que es fundamental realizar inversiones, como decía Claudia antes, mirando al futuro. Y en la medida en la cual esas inversiones se vayan realizando, capital humano y capital físico que conduzca o que facilite la innovación, entonces Chile tiene un futuro muy, muy prometedor, ¿no? Esa sería mi manera de responder, ¿no?, sin ser experto en la economía chilena. Bueno, he estado aquí 6 veces en el país, ¿eh? Bueno, pues ahora invitamos al público a que levante la mano y la persona que quiera hacer una pregunta proceda y se identifique con su nombre, con el nombre de su empresa y su cargo también, por favor. Alguien que se atreva. Sí, ¿ves allá? Allí, por favor. Sí. Acerque del micrófono. Mauro. Hay otra persona detrás. Espere, segundo turno para usted. No le acercan, le tienen que acercar el micrófono. Pero hay alguien que tiene el micrófono, ¿no? Sí, sí, hay una persona que tiene el micrófono. Sí, habla. Se haga la pregunta, sí. No, cuando le pasen el micrófono, un segundo. Un segundito, ahora viene. Mauro, buenos días. Tengo alguna inquietud referente a lo que has planteado y que me parecería que habría que abordarlo. ¿Qué procesos y procedimientos y procesos políticos, económicos visualizas en relación a que, para simplificar la idea, aunque no es correcta la simplificación estrictamente, se creen microimperios, es decir, polos dominantes que de una forma u otra aglutinen población y mercado? No un gran polo, sino que muchos. Por ejemplo, si España, frente a América Latina, decidiera hacer una fusión,
etcétera, etcétera. Ese es el tema. Me gustaría ver tu Bueno, visión. yo lo plantearía, es una pregunta muy interesante, yo lo plantearía más bien en términos de redes, ¿no? Es decir, que en esta economía global y sobre todo en esta economía del conocimiento, como apuntaba antes, no hay ya ninguna empresa, vamos, es relativamente raro el caso de una empresa, o el caso de una universidad, o el caso de un equipo innovador que realice esa innovación o esa investigación o lo que sea por sí mismo, ¿no? Sino que es fundamentalmente colaboración, ¿no? Esto es una de las características de la economía global que ha surgido en los últimos 20 años, ¿no? Que es una economía global en red, ¿no? Entonces, lo importante es la conectividad, es muy importante. Ahí la tecnología, sobre todo para un país como Chile, que está tan aislado geográficamente, es fundamental, ¿no? Esto está claro, ¿no? O sea, que yo lo plantearía más bien en términos de conectividad. Y claro, lo que estamos viendo es que incluso en lugares muy aislados, en lugares que hace 20 años se podían considerar marginales, ¿no? Que nunca iban a poder conectarse con la economía global, pues ahora pues sí lo están conectados, ¿no? Y se realizan innovaciones importantes, y se lanzan productos, se lanzan servicios, ¿no? Yo creo que hay un papel fundamental de tipo horizontal, ¿no? Facilitador, ¿no? De toda esa dinámica, es evidentemente la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Porque hoy no se puede hacer nada sin eso. Esto está claro, ¿no? Yo no sabía el dato de que no había conexión terrestre todavía a lo largo de todo el territorio chileno. Eso es evidentemente llamativo, ¿no? Pero esto ocurre en muchas otras partes del mundo también, no solamente acá. O sea que yo lo plantearía más bien en esos términos, ¿no? No solamente que las grandes concentraciones urbanas, ¿no? Como Nueva York o Santiago o Sao Paulo, porque tienen ciertas ventajas, pero también otras desventajas, ¿no? Debido a las deseconomías de aglomeración, ¿no? Que al final hay demasiado tráfico, demasiada gente, etcétera, ¿no? Pero lo importante es la conectividad, ¿no? Aquí tenemos una empresa que va a estar ahora en el panel, Intamac, que bueno, pues no surgió en Madrid, ¿no? Ni surgió en Barcelona, sino que surgió en Zamora, que es, bueno, el 99,9% de los habitantes del planeta no saben dónde está, ¿verdad? Sin embargo, Madrid y Barcelona, sobre todo por el fútbol, todo el mundo sabe dónde están. Con lo cual, pues bueno, esto demuestra que hay otra manera de superar, ¿no? Ese tipo de desventajas que existía antes. Pero yo creo que en general la conectividad ahora es fundamental, ¿no? Y yo lo veo personalmente con mi trabajo, pero lo veo también con los emprendedores, ¿no? Jóvenes, que fundamentalmente lo que están es capitalizando sus relaciones, ¿no? Y su manera de colaborar con otros. Esa es la manera en la cual yo lo enfocaría, ¿no? Pásale al Tú sigues caballero. Sí. Es ese. Por favor, al hacer la pregunta, identifíquense con nombre, cargo, por lo menos. Hasta que, en fin, me llamo Juan Aninat. He vivido en varias partes del mundo, 15 años en Brasil, así que algo conozco de ajustarse a otras realidades. Pero hay un tema que me gustaría explicitar como tal, porque como resumen se puede obtener, ¿no es cierto?, un crecimiento de la producción. ¿Cuánto? Un crecimiento del envejecimiento, menos poblaciones activas, con productividades elevadas en contados lugares. ¿Cómo van a vivir esos viejos? Rápidamente, entonces, nos pasamos con solo ese pozo a la cuestión política, al desarrollo político necesario para permitir, ¿no es cierto?, el incremento de productividad, ¿no es cierto?, los escenarios de estabilidad, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Creo que ya cortito, pero para dar Es una pregunta excelente, es una pregunta excelente y yo creo que hay un actor aquí fundamental en esto y es la empresa. Las empresas, en parte por restricciones regulatorias, pues en muchos países pues no pueden emplear, ¿no?, a gente que tenga 65 años, 68, 70, que pueden ser muy productivos porque tienen mucha experiencia o saben hacer algo muy bien, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad, o sea, por una parte, que a las empresas se les permita incorporar ese tipo de mano de obra, ¿no? Es decir, en otras palabras, que la gente no se jubile, o también el desarrollar tipos de contratos o tipos de relaciones entre el trabajador y la empresa, trabajador que tenga más de 65 años, flexibles, ¿no? Es decir, que puedan trabajar un cierto número de días, un cierto número de horas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que avanzar por ese camino, porque no tiene ningún sentido que estemos llegando a esta situación, como apuntaba antes, en la cual
la gente pase más años, por término medio, jubilada que trabajando, ¿no? Pero luego, por otra parte, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, nos hemos convencido, y esto es un invento nuevo de los últimos 60 años, esto no existía antes, de que la vida tiene 4 fases, ¿no? Durante la infancia estudias, ¿no? Y si eres listo y tal, sigues estudiando y vas a la universidad. Esa es la primera fase. La segunda fase es trabajas, ¿no? Y luego la tercera fase es te jubilas, y además todo el mundo te vende la jubilación como si fuera el paraíso, ¿no? Vas a poder estar todo el día meditando, haciendo esto y lo otro, ¿no? Y al final es malo para la salud la jubilación porque normalmente lleva al sedentarismo, ¿no? Es malo para el declive cognitivo porque te acelera el no estar activamente trabajando o haciendo algo. O sea, esta división artificial de la vida, ¿no? Bueno, se está también planteando retos en términos de lo que es la infancia y la productividad, por ejemplo, en Bolivia, con todo este movimiento del trabajo infantil, ¿no? Que también tiene, yo no estoy del todo de acuerdo, pero hay que reconocer que tienen también cierta parte de razón llevan, ¿no? Es decir, que yo creo que por un lado tiene que haber una innovación por parte de las empresas y una transformación, por supuesto, de la legislación laboral para permitir que la gente con fórmulas flexibles pueda seguir trabajando cuando tiene más de 65 años, más de 70, más de 75, incluso 80 años, ¿no? Por una parte. Y luego, por otra, un cambio de mentalidad. Es decir, que no nos planteemos, como se plantea muchísima gente, bueno, trabajar es algo que tengo que hacer para jubilarme, ¿no? Yo creo que eso es un error. Y es un tema cultural, más que otra cosa, ¿no? También nos lo venden, ¿no? Los fondos de pensiones y ¿no? Que mira qué maravilla, vas a tener una casa en la playa y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio de regulación y un cambio de las empresas ser más innovadoras en términos de buscar fórmulas de emplear a ese tipo de gente. Si no, es que es insostenible. Haz la matemática, es insostenible. No, tú no puedes tener una población, por mucho que ahorren, y normalmente no está ahorrando lo suficiente, más grande jubilada que una población que esté produciendo, ¿no? Esto es muy complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes ahí, después del pasillo, la ves allí? Sí, sí, allí. Acércale el micrófono, por favor. Esta es la última. Estamos terminando. La última, ¿no? Vale, Sí, la última ya, porque sí, vamos a... Hola, buenas. Mi nombre es Andrea Donaire, soy gerente de exámenes del British Council y tengo 2 preguntas. Una es una inquietud personal y la otra es profesional. Voy a empezar por la personal. Viendo los gráficos que mostrabas de la división entre clase media y clase baja, digamos, me llama la atención primero que es súper grande el rango de la clase media de $10 a $100 diarios. Estaba viendo recién unas estadísticas de un estudio reciente de la Universidad de Chile que dice que el 50% de los trabajadores en Santiago gana menos de algo así como $600. Y viendo nuestra realidad actual con el sistema de pensiones actual, esa gente cuando jubile pasaría a vivir en la pobreza básicamente, por las pensiones que tenemos. Entonces, no sé si esa realidad se replica en otros países y se aplica a las proyecciones de consumo o no está incluido. Esa es una. Sí. Y la otra, que es la profesional, es la importancia del dominio del idioma inglés para la internacionalización de empresas en un país como Chile. Muy bien. Eso. No, muy buenas preguntas. La segunda yo creo que es más sencilla. Evidentemente el inglés se ha convertido en la lengua franca de los negocios, pero yo creo que todavía más relevante es que es la lengua franca de la innovación y de la ciencia y de la tecnología, ¿no? En muchos casos, vamos, yo lo observo, yo visito muchas empresas y hablo con los trabajadores y todo esto, y lo que veo es que incluso no es tan importante el saber hablarlo como el saber leerlo, ¿no? Muchos técnicos en empresas, pues a lo mejor no necesitan hablar inglés, pero necesitan poder leer el manual o necesitan poder ir a Internet y mirar a ver en los blogs qué soluciones se les ha dado a un problema, ¿no? O sea que es el hablarlo, pero también es el escribirlo. Quería dejar esto claro. Pero, por supuesto, es la inversión. Cuando una persona no habla inglés en estos momentos, la mejor inversión que puede hacer en capital humano es aprender inglés, ¿no? Y además esto está cuantificado. Si me escribes, yo te puedo mandar estudios, lo cual se ve que tiene una tasa de retorno increíble, ¿no? Sobre la primera pregunta, evidentemente es arbitrario, ¿no? O sea, no era mi estudio, es de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí establecieron esos umbrales, ¿no? de 10 a 100 al día. Y evidentemente, pues bueno, se podían haber establecido otros umbrales. Lo que es importante, evidentemente, es que si estableces esos umbrales, ves este crecimiento de la clase media, ¿no? ¿De acuerdo? Y si variaras los baremos, los umbrales, pues seguramente también verías un crecimiento, ¿no? Porque básicamente el proceso que se ha venido produciendo en los últimos 10 o 15 años es que en China
tenemos 300 millones de personas que hace 10 o 15 años eran pobres, no participaban en lo que es la economía de mercado, sino que solamente en la informal allí. Resulta que ahora son clase media, ¿no? Y se pueden permitir el tener un automóvil, se pueden permitir tener una vivienda, etcétera, ¿no? Mandar a sus hijos a buenos colegios, etcétera, o darles clases particulares o lo que sea. En India pues son 200 millones, en Brasil son 60 millones o 65 millones que han salido de la pobreza a la clase media, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que en muchos países, no conozco al detalle la situación de Chile, pero en muchos países, tanto ricos como emergentes, se está produciendo esta dualización, ¿no? O sea, por una parte hay un segmento de la población, esto es claro también en China, ¿no? Un segmento de la población que cada vez se incorpora mejor al tren de vida de la clase media, lo cual es muy bueno para la economía, evidentemente porque genera consumo y crea un ciclo virtuoso, pero por otra parte tienes también otra serie de gente, ¿no? Que pues no logra montarse al carro, ¿no? E incluso hay gente que tiene un trabajo, como tú apuntabas, pero que la remuneración no es suficiente para tener un estilo de vida de clase media, ¿no? Y estos son, evidentemente, problemas que tienen en parte que ver con la desigualdad en el ingreso, pero también tienen en parte que ver con otras cosas, ¿no? Que, como son la productividad o como puede ser la innovación. Es decir, tú no puedes, de manera sostenible, salvo en Argentina, tú no puedes pagar salarios altos sin aumentar la productividad, ¿no? Solamente los argentinos saben cómo hacerlo, ¿no? Yo amo Argentina, a mí me encanta, pero es el único país del mundo que desafía esa ecuación, ¿no? Es decir, que si lo que quieres tener es más gente de clase media, necesitas tener más productividad, ¿no? O sea, si no, no es sostenible, ¿no? Y eso es muy importante. Rápidamente, 10 segundos. Si miras lo más impresionante de China, y esto también si me escribes por email te puedo mandar el estudio, lo más impresionante de China no es que haya trasvasado a 300 millones o 400 de las zonas rurales a las ciudades y les haya puesto a trabajar en factorías. Eso no es lo más impresionante, porque eso es crecer por la pura fuerza bruta de cada vez poner más máquinas y más mano de obra, ¿no? Lo impresionante de China, y es lo que realmente a mí me da esperanzas de que va a seguir creciendo pese a los problemas que tiene, es el aumento de la productividad. O sea, China sistemáticamente ha aumentado la productividad. En esta parte del mundo, en América Latina, eso es muy raro, que aumente la productividad, ¿no? Sin embargo, en China sistemáticamente, en la industria y también en los servicios, ha aumentado la productividad todos los años durante los últimos 25 años. Y esa es la manera en la cual tú construyes un país de clase media, un país más desarrollado, un país rico, ¿no? Aumentando la productividad. Si no, te quedas donde estás y mientras tanto los demás siguen subiendo. Bueno, muchas gracias, Mauro. Os pido un aplauso, por favor. Gracias. Y ahora, a continuación, les invito a que tomemos un café aquí en la sala contigua y, por supuesto, a que se queden luego a la mesa de empresas que van a hablar de sus experiencias y va a ser muy interesante. 20 minutos, por favor, para el café, porque si no nos vamos de tiempo. Gracias. Oye, gracias, ¿eh? Quedó bien, ¿no?